Quisiera empezar, o quisiéramos nosotros empezar haciendo la oración de la Inmaculada Virgen María. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra Santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh purísima Virgen, por vuestra pureza virginal, vuestra Inmaculada Concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de oración, una buena vida y una santa muerte. Amén. La siguiente, José, por favor. La Mariología. Es la parte de la teología cristiana que se dedica a la Virgen María, además del estudio de su vida. Para el estudio de la persona, el papel y el significado de la Virgen María y su veneración. Esta disciplina se ha desarrollado a lo largo de los siglos y fue estudiada y codificada por los concilios, como también por los principales teólogos de las órdenes religiosas, universidades marianas y escuelas pontificias. Siguiente. Los dogmas. Esto quiere decir, dogma quiere decir que es una verdad absoluta, no hay espacio para la duda, basado en una verdad inmutable, es decir, que no va a cambiar, va a permanecer para siempre, verdades que solo provienen de Dios. Como vemos aquí en la imagen, un ejemplo de un dogma es la Santísima Trinidad, es una verdad absoluta que jamás va a cambiar, donde el Padre, por medio del Espíritu Santo, engendra al Hijo. Aquí vemos los dogmas de la Iglesia, que es un dogma de fe, 6 cosas que debes saber. Los dogmas de la fe se basan en la autoridad del Dios que los revela. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Los dogmas son definidos solamente por el Papa o por un concilio. Una vez proclamado un dogma solemnemente, no puede ser derogado, o sea, son para siempre. Los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos. La Iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Digamos que el dogma o los dogmas le dan una unidad a la Iglesia. El dogma asegura la unidad de la fe, o sea, asegura que todos creamos lo mismo. Entonces, con esto evitamos divisiones, rupturas. Como vimos, quien define qué es un dogma es el Papa o los concilios. Declaran una verdad que sigue toda la Iglesia. Siguiente. Doctrina y dogmas marianos en la Iglesia Católica. Tienen su fundación en la visión central de que la Virgen María es la Madre de Dios. Eso es irrefutable. Veneramos a María como la Madre de Dios. La Iglesia Católica considera a María como la figura más importante del cristianismo y la salvación después de Jesús de Nazaret y de la Santísima Trinidad. En la medida que la Iglesia fue reflexionando en las verdades reveladas de Dios, siguió acudiendo a María para entender mejor a Jesús. Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre, hijo de un ser humano, y verdadero Dios, obra del Espíritu Santo. Estos son los dos primeros dogmas marianos, la maternidad divina y la virginidad de María. Es decir, María Madre de Dios y María siempre Virgen.
Siguiente. Esos son los 4 dogmas marianos: María Madre de Dios, María Siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Siguiente. ¿Cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? Siguiente. El inicio de la vida de un ser humano es en el momento de su concepción. En ese momento inicia la vida. María, desde ese entonces, ya era exenta de pecado, o sea que era inmaculada. Inmaculada viene del latín macula, que significa mancha o pecado, in, que significa sin, o sea, ella era sin mancha o pecado. Estuvo exenta de pecado original en función de su papel como Madre de Dios. Para asegurar que ese ser viniera sin pecado, la madre debería estar libre de pecado. Digamos que así preparó Dios a María. En la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano están revelados por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Siguiente. La virginidad de María fue profecía esperada por el pueblo de Israel y al mismo tiempo requisito para que el hijo fuese realmente el Hijo de Dios y no el hijo de cualquier hombre. Cuando el ángel le dice a María, alégrate llena eres de gracia, con ese saludo quiere decir limpia de pecado. Vemos cómo la Biblia enfatiza la virginidad de María, profecía de Isaías en Mateo. Lucas también enfatiza claramente la virginidad de María. Digámoslo como requisito indispensable para la encarnación del Verbo y por lo tanto para que Jesucristo tenga naturaleza divina y en consecuencia para que haya podido redimirnos del mal. Siguiente. Esto quiere decir, si no hubiese sido Dios, no hubiese podido redimirnos. Y si no hubiese sido hombre, tampoco. Ambas cosas son indispensables. Por eso María entra plenamente en este misterio. Ella es la verdadera madre humana que le hace humano al Verbo eterno y a la vez es virgen, que garantiza el origen divino de Jesús, como lo dice acá en la diapositiva. Se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Siguiente. No, consiste En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Ae Paterno, o sea, mujer paciente, siempre virgen. Siguiente. El dogma de la Inmaculada Concepción. Siguiente. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado. Desde su concepción, el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, como lo vimos hace un rato. Esta definición dogmática tiene entonces dos aspectos fundamentales. Uno que es de contraste. La Virgen María no tuvo pecado, y el otro es de afirmación. La Virgen María, por lo tanto, estuvo llena de la gracia de Dios y siempre mantuvo esa gracia. Siguiente. La Inmaculada Concepción es el comienzo de un mundo nuevo, animado por el Espíritu. Es plenitud de amor,
superávit de realidad cristiana, nostalgia del paraíso perdido y vuelto a encontrar. Teología de la Inmaculada Concepción. Signo manifiesto del amor gratuito del Padre, el relacionar el hecho de la Inmaculada Concepción con el designio salvífico de Dios. Indispensable nexo religante con Cristo, quien es el punto focal de tal designio. Aquí le doy paso a José. Muchas gracias, Lore. Definitivamente, María es parte fundamental de nuestra iglesia, y no es solamente desde el punto de vista iglesia terrena, sino iglesia triunfante. Recordemos que tenemos tres tipos de iglesias, que son la iglesia triunfante, la iglesia militante, que somos nosotros, la triunfante es la que ya está en el cielo, y la purgante, la que viene en camino o quiere estar en camino. Entonces, definitivamente, María, por ser Madre de Jesús, por haber sido escogida por Dios, por haber sido presente en la Santísima Trinidad en todos los momentos desde su proclamación. ¿Pueden cerrar micrófonos, por favor? Desde su proclamación, desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ella fue profecía. Y fue profecía sencillamente porque Dios la tenía programada, la tenía destinada para este fin. Aquí no es que escogieron cualquier mujer para que fuera y simplemente la purificaron y quedó lista. Fue concebida desde antes de su vida terrena por el Señor, por el Padre. El Espíritu Santo la llevó a cabo como mujer y la perfeccionó a través de la concepción de su Hijo y de nuestro Padre Jesucristo. Por ello se habla de que es el signo máximo, el signo palpable del amor del Padre. Ese Padre que la seleccionó a ella. Por eso se dice que es gratuito, porque fue a ella y no a nadie más. A ella, pero no comprado ni ganado por ningún mérito propio, sencillamente porque el Señor así lo destinó para traer la salvación a este mundo por parte de su Hijo Jesucristo, que definitivamente es el centro de toda esta historia, es el fin propio de ese anuncio, de esa proclamación, de ese pronóstico que se dio en el Antiguo Testamento de que vendría una virgen y que daría a luz un hijo llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese es el punto central de todo esto, que concentra la Virgen María en un punto principal, siendo parte de las deidades, y ella a su vez tiene relación directa con su hijo por su concepción, su maternidad, crianza, mantenimiento y muerte, con el Espíritu Santo por su concepción y por la elección, además de todos estos anuncios que le hicieron, y con el Padre que fue quien la designó y fue quien desde la antigüedad pronosticó que ella vendría. Por favor, micrófonos cerrados. Gracias. Ella es definitivamente el ser central en todo nuestro catolicismo. Es la madre de nuestra iglesia, es la reina universal de todo lo creado y definitivamente es ese sentido y ese fin de Cristo donde en ella, a través de ella, por ella y con ella, se da esta posibilidad de redención desde el punto de vista cristiano, redención de todos nosotros. Ella es el inicio, el fin, el propósito y el futuro. Definitivamente y sin temor a dudas, nuestro Señor Jesucristo es el que reúne toda esta serie de cosas en ella y es, como lo dice en la Sagrada Escritura, ese motor, ese catalizador, ese centro desde el punto de vista teológico de toda esta marianidad. Ella fue creada, fue elegida y fue designada para dicho fin. O algunas personas, en estos días alguien hacía una pregunta por allí,
¿Qué pasaría si ella no hubiera escogido o hubiera dicho que no o le hubiera parecido que no? Sencillamente no hubiera sucedido porque ella fue creada para este fin y fue creada por Dios pura, impoluta y digna de lo que venía para ella. Entonces, el aceptar sencillamente era el decirlo manifiesto, sí, hágase, ni siquiera dijo sí, dijo, hágase en mí según su palabra, como siga y hágale directamente. Entonces ahí no hay ninguna duda. Es un tema transitivo donde ella acepta directamente este designio con toda la honra, con toda la humildad, con toda la responsabilidad, pero sobre todo con todo el amor de llevar a cabo esta obra y este camino designado, porque ella estaba a través de este mandato. Imagínense que a uno se le aparezca el Espíritu Santo y le diga, haga esto para mí. Solo con eso, solo con ese designio, ya tiene uno un designio de gracia porque es señalado por él. Y nada más ni nada menos que ella, por su concepción, por su impolutez, fue señalada directamente porque podía aportar lo más sagrado que era ese verbo hecho carne, esa palabra empeñada por el Padre en el Antiguo Testamento diciéndonos que vendría su Hijo a salvar el mundo de todos los pecados. Por favor, micrófonos cerrados. Y en ella, pues definitivamente este designio, su respuesta no es un sí, su respuesta es fe y aceptar sin cuestionar, sin preguntar, sin tener ningún tipo de duda, simplemente una aceptación desde el amor y definitivamente porque ella estaba elegida para este fin. Una respuesta total dentro de esa fe que Dios le había señalado y Dios la había santificado, la había purificado para este fin, desde su concepción. Por ello, y por ese grado de pureza, también se hace resistente e inmune al pecado, tanto al pecado original, al ser encarnada, pese a que fue purificada en el templo, en el momento del rito de la ley mosaica, como lo hicieron ellos, como buenos obedientes de la ley de Dios, siendo judíos. Hay una persona con un micrófono abierto que dice iPhone NME, por favor. Y definitivamente en ella, por su designio, por su connotación de madre, de ser puro, de ser señalado, de ser creado para este menester, se perfecciona definitivamente el amor del Padre en ella. Fue escogida con amor, escogida con mucho cuidado, cuidadosamente, para que ella pudiera llevar, si ustedes ven aquí lo que se ve en el vientre de ella, es una luz, esa luz es el Señor en su vientre, lo más puro, lo más digno, lo más certero para llevar esa alianza allí. Yo le pido a esta persona que tiene el micrófono abierto que por favor se acuerde de mantenerlo cerrado. Definitivamente, si nosotros vemos estas imágenes, podemos entender cómo de manera transitiva, de manera religante, ella tiene relación con la Santísima Trinidad. Padre que la señaló, Espíritu Santo que la cubrió, engendró al Hijo por designio del Padre, y aquí está el Hijo que fue fruto de esta madre pura e impoluta. Pero por esa comunión y ese designio y por esa santidad y ese grado de impolución, de limpieza, de pulcritud, es que domina el mal, domina el pecado y no se va hacia el lado de la sombra, sino únicamente hacia el lado de la luz. La luz es lo de ella, por ser la madre de Jesús y por estar convencida completamente desde su creación, desde su vida, desde su ejemplo, de que este era el camino a mostrarnos, el camino que ella heredó de manos del Hijo, donde Él
nos encomendó y nos dio a ella como sus hijos. Amor puro, gracia pura y el esplendor del Espíritu. Amor del Padre, gracia del Hijo, que aquí lo vemos porque el hecho de que ella lo tuviera. Imagínense ustedes qué es tener a Jesucristo en el vientre. Esto no es cualquier cosa, esto no es para cualquier ser. Esto es para una persona divina que tiene, divina me refiero a divinidad, no divina de bonita. Por supuesto es la más bella de todas, pero divina en su concepción. Tener a Jesucristo 9 meses en el vientre y tener la oportunidad de vivir con Él 33 años, cuidarlo, quererlo como su propio hijo, que es su propio hijo, y verlo morir en la cruz, esta de verdad es una madre, la madre de Dios, la madre, el Hijo del Hombre, nuestro Padre Jesucristo. Y también el Espíritu Santo le hace esa unción. 3 personas con ella, imagínense ustedes. Y después hay sectas, hay personajes que la agreden, que dicen que no fue digna, que fue desechable, en fin, muy doloroso, donde ella es la iniciadora de toda esta era que partió la historia con la venida de Jesucristo en el año 0. Innegable, indudable. María, como lo dice el Concilio Vaticano II, fue fruto no envenenado por la serpiente. Ojo, por la serpiente que es el que perdió la gracia. El paraíso ya concretado en el tiempo histórico. La primera cuyas flores no experimentan ya el peligro de la contaminación y la putrefacción. Su flor es la virtud, la pureza. Y esa pureza no puede ser corrompida ni puede ser putrefacta por las garras del que no merece ser mencionado. Y claro, por supuesto, para ella, como ser humano que fue en su momento, fue un total privilegio el tener a Jesucristo entre su vientre, a Jesucristo en su vida y tener este honor y este privilegio de criarlo, cuidarlo, levantarlo y enseñarle lo que él fue como humano a través de una madre amorosa. Y el que ella sea humana definitivamente no la separa, no la quita de lo que es el ser la cabeza de la iglesia, porque es la madre de la iglesia. La madre de la iglesia porque recuerden ustedes cómo le habla a ella como intercesora a su hijo, cómo la quiere su hijo y cómo le hereda a ella la maternidad de todo lo que somos nosotros. Esto es solamente porque ella es inmaculada, impoluta. El Señor, su hijo, desde la cruz la ve con esos ojos y ahí le deja esa función. Ser la madre, ser la preservadora de toda la comunidad que él dejaba, de esa iglesia fundada sobre esa piedra sólida que era Pedro, así lo hubiera negado 3 veces, y de cada uno de nosotros dentro de esa iglesia. Entonces esa designación directamente, esa atribución de ser santa, de ser pura, de ser concebida inmaculada, definitivamente es únicamente compatible con la maternidad de Jesucristo, en Jesucristo y por Jesucristo y hacia Jesucristo. Y por supuesto, esa función santa y salvífica que tenía él venía de la armonía que había sido impresa en ella por su connotación de mujer impoluta. Aquí cuando se habla y hablan de una manera morbosa del tema de la virginidad, no es la virginidad física, por supuesto que la virginidad física hace parte de eso, pero es el grado de pureza absoluta, excelsa, limpia, blanca completamente, libre de pecado, llena de amor y llena de toda la dulzura que le da la santidad y ese designio de madre de Dios y madre de todos nosotros. Y por supuesto, fíjense ustedes, ¿cómo colaboró con la obra de Jesucristo? Primero que todo, pues siendo su madre terrena. Segundo, como lo vimos en las angustias de San José, llevando a ese hijo y protegiéndolo desde el primer momento, porque nada que hacer. Herodes lo quería matar a él y a todos los niños porque dijeron que había nacido el Hijo de Dios. Irse a Egipto, pelear, llorar, sufrir, comer mal, 7 años. Después volver con él, se le perdió. Lo tuvo que presentar en el templo también por el rito judío y además perderlo en la cruz.
cuidarlo contra todo y contra todos y apoyarlo en esta labor. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las bodas de Caná, donde ella lo lanzó a la vida pública y el Señor le dice, mujer, no es todavía mi hora. Y aún así la escuchó y aún así hizo lo que ella le pidió. ¿Por qué? Porque es la primera de las mujeres y es la madre de Dios. Nada que hacer. Comprobado, le guste a quien le guste, especialmente a los testigos de Jehová. Y la mejor colaboradora de esta obra que Jesucristo vino a instaurar aquí y a perpetuarla por los siglos de los siglos, y gracias a eso estamos nosotros aquí, reconociéndolo a Él, al Padre y al Espíritu Santo, como la única entidad religante de nuestra fe, el único centro, el único principio y el único fin. Pero esa mediadora definitivamente es nuestra Madre Santísima, por sus connotaciones que hemos descrito anteriormente. Entonces, además de todo, ella prevalece sobre el mal. ¿Qué significa el mal? Definitivamente cualquier manifestación, por mínima que sea, del que perdió la gracia. Y lo vemos en las diferentes visiones que han tenido los que han visto la fortuna de encontrarse con ella en el camino. Las diferentes advocaciones marianas. En la mayoría de ellas se ve los signos del Apocalipsis. Por ejemplo, esto que lo dice en la Virgen de Guadalupe. Estar parada sobre esa luna, tener la corona con las 2 estrellas y estar parada sobre la cabeza de la culebra. ¿Qué significa? Lo mismo lo vemos acá. Prevalecer y ser dominante sobre el mal, sobre el que perdió la gracia, sobre el innombrable, sobre el oscuro, sobre el malévolo, sobre el que no volveremos a mencionar con los nombres que tiene por allí, porque esos nombres solo lo honran y lo vanaglorian. No merece ser mencionado. El que perdió la gracia, como lo dijo el Señor, perdió la luz, no brilla y es oscuro. Prevalece ella siempre sobre el mal. Aquí la vemos en 2 instancias muy bonitas. Cuando lo tuvo en brazos, cuando era chiquito, cuando lo estaba criando a nuestro Señor y cuando lo tuvo en brazos, llorando como la Virgen dolorosa, que la vemos el Viernes Santo, cuando muere su hijo y lo tiene que bajar de la cruz después de que lo han maltratado, para poder ascender a los cielos y poder mostrarnos cuál es esa puerta chiquita que vamos a seguir todos. Porque Él no vino a que nosotros, o como piensan muchos ignorantes de las sectas, que Él vino a hacerse hombre para aprender cómo era que era sentir como humano. Él no necesita eso. Si Él nos creó, Él ya lo sabe. Y eso lo sabemos de sobra. Él vino a que lo viéramos, porque nosotros tenemos que ver para creer, a darnos un testimonio de dejarlo escrito y a fundar su iglesia y enseñarnos cómo seguirlo en esa cruz para poder ver el rostro luminoso de nuestro Señor, que es misericordia pura, amor puro y gracia pura. Entonces María jamás obstaculiza. María lo que hace es facilitar, interceder. Ella es intercesora por naturaleza. Ella es esa madre de alguna manera alcahueta que intercede por nosotros, jalándole el manto a su Hijo Jesucristo y pidiéndole a su Hijo Jesucristo que le diga al Padre que interceda por nosotros, al Padre que por su amor inmenso, por haberlo mandado a la tierra como su Hijo amado, interceda ella a través de Jesucristo frente a nuestro Señor. Miren, nada más ni nada menos. Ella lo puede hacer por sí sola, pero la intercesión más potente, por supuesto, a través de su Hijo Jesucristo. Lo que la vuelve una con la deidad, con la Santísima Trinidad, transitivamente una. Se unifica el ser y el Espíritu en uno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que hace que ella, por su connotación transitiva, por su connotación de intercesora, se vuelva la comunicadora en las 2 vías, de aquí para allá por nuestros pecados y de allá para acá, de Jesucristo para acá, del Señor para acá, hacia nosotros por el perdón, comunicadora de la salvación. A esto se le llama transitividad o tránsito de fe. El Papa Pío IX define que ella es un hecho definitivo, un hecho palpable, canonizado, total y absolutamente cierto y reconocido por toda la Iglesia Católica, donde ese dogma que describía Lorena es simplemente una maduración
de ese concepto de creer en ella, de creer en el Padre, de creer en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la conciencia, en el corazón, y hacerlo palpable a lo largo de los siglos en la vida de los creyentes, de todos nosotros. Fíjense ustedes, Jesucristo partió la historia hace 2000 años en dos, y cada día es más grande, cada día es más reconocido, cada día es más amado. No será porque sea simplemente una historia de brujas o porque nosotros siempre estemos buscando que haya una persona arriba que nos diga lo que tenemos que hacer, porque es palpable, porque si nuestro corazón palpita, definitivamente está Él allí. Pese a los contradictores, porque María tiene muchos contradictores. Hasta dentro de la misma iglesia hay algunos que se abstienen de hablar, que se abstienen de reconocer, tristemente, dentro de los laicos, dentro del mismo clero. Lo sabemos todos, pero ninguno de nosotros lo vamos a negar porque la conocemos, la sentimos y la sabemos nuestra. Nuestra en oración, nuestra en espíritu, nuestra en corazón y sobre todo, nuestra, porque es nuestra madre. Y no es una concepción popular, ni es simplemente un fetiche, ni es un tema de souvenir que hay en los diferentes santuarios donde se ha aparecido en Santiago de Compostela, en el santuario de Guadalupe, en donde la Virgen de Lourdes, la rosa mística, la medalla milagrosa. No, señor. Palpable, palpable. Miren todo lo que ha hecho en Medjugorje. Y aún así, todavía no ha sido canonizada como una vocación mariana, teniendo todos los atributos, pero se espera hasta que sea total y absolutamente corroborable por el tiempo, por los hechos y por todo lo que requiere. Pero ahí está. De manera palpable y de manera popular es la deidad, si lo vemos desde el punto de vista de rating, como se habla, o de temas estadísticos, la más popular dentro de la Iglesia Católica, la más popular, por su connotación de intercesora, por su connotación de que es ungida por el Espíritu Santo, ungida con el esplendor. Acuérdense ustedes que cuando ella fue cubierta por el Espíritu Santo en el momento de la anunciación, esa sombra que la cubrió del Espíritu Santo es la sombra que ella, de manera transitiva, proyecta sobre nosotros en el manto. Virgencita, cúbreme con el manto. El poder definitivamente viene del Señor a través de ella, pero del Señor manando del Espíritu, que la cubrió y la iluminó, y esa sombra es la que nos cubre a nosotros cuando nos metemos debajo del manto. Y ella, por su connotación de madre y por esa herencia que le dio en la cruz Jesucristo, definitivamente la deja aquí con nosotros en la tierra. Madre, ahí están tus hijos o tu hijo. Entre esos estamos nosotros. Eso es lo que hace que quede concretada esa condición humana, religada y unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por supuesto que María tuvo sentimientos humanos, ni más faltaba, y los tiene. ¿Por qué tiene sentimientos humanos? Siendo una deidad, siendo asunta al reino de los cielos, siendo la madre de Jesucristo, pudiéndole hablar al Señor, porque esa parte humana es la que hace que sea cercana a nosotros de una manera especial, de una manera que emana de la carne, no de la carne hablando en el mal sentido, sino en el buen sentido. Nos entiende más porque es madre humana, desde ese punto de vista. Y esos sentimientos humanos, pues definitivamente la hacen que no esté exenta a sentir, a ver, a tener dolor. Cuando vemos nosotros en las manifestaciones que la Virgen llora, que le salen lágrimas de sangre, de aceite, lágrimas con agua, sufrimiento, dolor intenso. ¿Ustedes creen que lo que ella vio con su Hijo Jesucristo no fue el dolor más intenso que puede ver una madre? Definitivamente, ella se puso a la tarea, se puso al corte de Dios cuando dijo, hágase en mí según tu palabra, y se involucró directamente en ese proyecto que llevó a perfección hasta que entregó a Jesucristo en el sepulcro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, por supuesto, tenemos toda la evidencia, no solamente históricamente para los que son
creyentes, para los que dudan o para a los que siempre quieren encontrarle alguna otra connotación. Canónicamente, canon significa una medida que da la Iglesia para determinar si esto fue verídico o no. Pues es probado que sí. La Escritura como tal y sus 73 libros son probados y aprobados por la Iglesia, garantizados por el magisterio de la Iglesia y por una tradición apostólica de 264 papas hasta el día de hoy, que garantizan que esto es veraz. Esto no es una mentira, ni es una historia, ni es un cuento de brujas. Nuestra Madre Santísima, a través de ese arcángel, le dice él a ella, alégrate. Él se sorprende cuando la ve. Le dice, alégrate, como diciendo, tú eres muy afortunada, porque estás llena de gracia. O sea, la ve y dice, ¿qué cantidad de gracia tienes? Alégrate por eso. El Señor está contigo, como diciéndole, esto no lo tiene cualquiera, lo tiene un ser único, irrepetible, inigualable, llena de gracia. Y como lo dice el término en griego, que tarikomene, singular abundancia de gracia. ¿Qué quiere decir? Que es un fenómeno irrepetible, un fenómeno único, una realidad única, un estado sobrenatural de una unión entre Dios espiritual con ella humana. Miremos esta imagen tan linda que está en una iglesia en Europa donde están las dos arcas de la alianza. El arca de la antigua alianza, donde estaban contenidas las tablas de la ley de Dios, forrado en láminas de oro, como lo solicitó el Señor, con un par de querubines, hecho en pino o en nogal, que era lo más puro para ese momento y contenía esa alianza. Prometida desde el Antiguo Testamento, prometida desde la antigüedad, prometida desde que se dio esa relación con el Padre. Prometida, proclamada y anunciada. Y aquí está María, que es la nueva arca de la alianza, la más pura, impoluta, que contuvo en su vientre esa promesa, esa palabra, ese verbo hecho carne. Y nació de ella nuestro Señor. Les voy a pedir, para los que tienen computador, que si quieren consultar estas citas, es el momento de que le tomen una foto a este pantallazo mientras yo lo voy explicando, porque hay todo el fundamento desde el antes, el durante y el después de nuestra Madre Santísima. Definitivamente en el Antiguo Testamento, esa arca, que es lo mismo que María, antigua y nueva, porque María es la nueva Eva, la antigua Eva fue la que fue elegida, la que fue renombrada y la que fue designada para ser la madre de ese proyecto que era esa creación. Y aquí la madre de esa creación, en el Nuevo Testamento, es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, donde hay una presencia palpable de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, en ese anuncio y en lo que se dio como hecho de esa arca, como en el Nuevo Testamento otra vez. Por favor, micrófonos cerrados, les agradezco. Si esa arca contenía la palabra de Dios, pues esta nueva arca de la alianza contiene esa palabra que es el verbo, Jesucristo, que venía a darnos su testimonio, a dejarnos los preceptos en una única ley. Fíjense, antiguamente eran 10, Jesucristo solo deja una. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Y no aprendimos. Él sacrificó por amor todo. Murió por amor. Y su Padre por amor lo mandó acá. Nosotros no hemos entendido en 2000 años qué significa eso todavía. Porque nos seguimos matando, nos seguimos maltratando, nos seguimos engañando y no aprendemos. Ella fue hecha definitivamente a perfección, inerrante, a través de esa unción del Espíritu, de esa presencia palpable, donde en ella se contenía ese maná prometido en el Antiguo Testamento y en el desierto,
que era un alimento espiritual. Pues ese alimento espiritual, desde ese momento de la concepción, fue Jesús, pan de vida. Pan de vida. Aquí vemos las citas, las voy a leer rápidamente. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que fue lo que hizo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que fue lo que pasó. Y de ahí viene esa concepción. Por eso el que ha de nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Antiguo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros. Anunciado y aquí cumplido en su palabra. Por favor, la persona de las ollas, le agradecemos si puede cerrar el micrófono. Gracias. Lucas 1:38. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Ahí no está diciendo, sí, claro, chévere, venga, firmemos un contrato y el Ministerio de Trabajo me dice y yo tengo estos derechos y tengo vacaciones. No, señor, he aquí, ni siquiera así. Lista, aquí estoy, esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Le estaba diciendo, en ti se concebirá. Y ella le estaba diciendo, hágale pues, que aquí estoy. Y el ángel se fue y fue concebida. Lucas 1:43. ¿Y de dónde a mí? Que venga a verme la madre de mi Señor. Imagínense eso. La madre de mi Señor. Madre única. Hijo unigénito. Único. Que es que ahí están tus hermanos y ahí está tu madre, porque esa es la muletilla de las sectas para decir que tu hermano. Sí, hermanos, somos todos los 65 que estamos aquí, hermanos de fe. Y está demostrado en la Biblia. Un día de esto sería muy bueno que nos sentáramos a mirar esto de los hijos con Biblia en mano y vamos a demostrar de dónde viene, porque es que desafortunadamente las sectas tienen dos cosas que son muy dolorosas. Cogen la escritura y la manipulan. Ellos dicen que la iglesia viene de la Biblia y no la Biblia de la iglesia, empezando por ahí. Entonces cogen la escritura, la manipulan, la llenan de errores y además solamente leen el pedacito que quieren leer. Entonces así como no va un mensaje errado, si no está mirando los contextos. En esos contextos nosotros podemos ver quiénes eran cada uno de sus hermanos, de quién venían y de sus padres, que no tienen nada que ver con Jesús, salvo Juan y Santiago, que son primos de Jesús, los Boanerges, los hijos del trueno. Pero esto es otra historia. Tal vez por ello y por sus connotaciones eh, como apóstoles, los quiso tanto, por primos, por crianza y por supuesto por su valor. Y fíjense que Juan lo acompañó hasta los pies de la cruz y no lo negó, el discípulo a quien él más amó. Hermanos, ahí está. Apocalipsis 11:19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Antiguo Testamento, lo que mandó a hacer el Señor a Moisés. Nuevo Testamento, lo que ungió, creó y llevó a cabo para traer su palabra. Ella no solamente fue esa deidad escogida, esa deidad designada para eso, sencillamente fue la madre física y espiritual de Jesucristo, donde en ella 9 meses contuvo al mismo Dios, personalmente, lo tuvo dentro. Y adicionalmente a eso, no es como en la antigua alianza que eran unas leyes escritas en tablas, o en papel, o en papiro, o en lo que hubieran querido hacer notar. Sencillamente era esa presencia viva y palpable de Dios, hecha carne a través de su Hijo, que se convirtió en nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y definitivamente la más pura y la más impoluta. Ahora, si vamos al magisterio de la Iglesia Católica, a la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, a través de ese catecismo que fue simplificado en el año
2012, si no estoy mal, por el cardenal Ratzinger, en aquel momento era ya el Papa, podemos observar en los diferentes cánones para dicho fin muchas verdades donde la misma Iglesia, a través de los estudios teológicos, del discernimiento, de la oración y de la experiencia, además de esa tradición ininterrumpida de la Iglesia Católica, la proclama como Madre del Salvador. Por supuesto, al ser llena de gracia, como lo describe el ángel, es necesariamente dotada con ese poder y con esos dones que el Señor dio a la medida para ella, para poder llevar a cabo una misión tan grande por los siglos de los siglos, porque uno como humano no tiene ese poder. Solo ella, con la unción del Espíritu y ese designio, pudo y podrá tener y llevar a cabo esta misión indiscutible. Ahora, sin duda alguna, esa santidad, esa connotación de pureza, de Madre de Dios, incorrupta, fue desde el momento del primer átomo, de la primera célula, que fueron generando este ser maravilloso que ha prevalecido por los siglos con nosotros, desde su concepción, porque aquí no es solamente la concepción de Jesús. La concepción de Jesús viene desde la antigüedad, en esa promesa. Se concreta, por supuesto, a través de su madre, pero hubiera sido imposible si no hubiera sido absoluta y totalmente pura desde el primer momento de su concepción. Me refiero a la concepción de la madre, de María. Esta concepción de Jesús, pese a que muchos digan y contradigan y se mantengan y perseveren en el error, se basa en un designio, no en un antojo, en un designio santo de concebir en esta mujer pura, por iniciativa directamente del Señor, de Dios, en esa encarnación en ella, a través del Espíritu Santo, donde únicamente ella tiene como Padre al Dios mismo de su Hijo Jesucristo, Hijo de Dios. Nada más ni nada menos. Y definitivamente esa virginidad de la que tanto se habla, como lo dije anteriormente, no es solamente física. Es un signo palpable de la fe, que no pudo ser corrompido, que no pudo ser adulterado por ninguno de los hechos de la vida de la Virgen, preservada por San José y por ella misma, pero definitivamente por ser quien es, la Madre de Dios. Y ella se abandonó en esa voluntad, en ese designio del Señor, a ser madre, a ser predecesora, a ser transitiva, la Santísima Trinidad, a ser preservadora y garante de este proyecto que llega hasta nuestras manos hoy. Abandono en la voluntad del Señor. Directamente desciende de Eva para ser nada más ni nada menos que ese ser lleno de gracia, llena de espíritu, llena de virtudes, llena de cualidades, limpia, para poder ser definitivamente la madre de la redención de nosotros, de la raza humana y del mundo entero. Nada más ni nada menos. ¿Qué función tan compleja? No sé cuál de las dos fue más compleja y más honorífica, por supuesto, si ser la madre de Jesús o llevar a cabo esto por los siglos de los siglos. Y nunca se quejó, al igual que San José. Fíjense ustedes,
Sencillamente lo aceptó y lo ha llevado a perfección. Su maternidad no está en duda, ni que es la madre de Dios, ni que lo puede palpar, ni que lo puede sentir, ni que le puede hablar al oído, ni que le puede jalar el manto. Y en algún momento hasta llamarle la atención. Hijo, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados cuando el niño se les perdió. 3 días. Imagínense ustedes la custodia de un hijo, la angustia que da cuando se les pierde a ustedes, señoras madres o señores padres, en un parque de diversiones un niño, la angustia tan terrible. Y es su hijo, y es su responsabilidad. Pero que se le pierda a uno el hijo de Dios además. Por Dios santísimo. Madre del Hijo eterno de Dios. Nada más ni nada menos. Que lo mandó aquí a dejarnos lo que sabemos, lo que somos y para dónde vamos. Nada más ni nada menos. Y ella a preservarlo. Siempre ella nos demostró, nos demuestra y nos enseña la posición que debe tener un cristiano piadoso. Abandono total, disposición total, abandono en los designios, disposición total a donde nos lleve, como nos lleve y para lo que nos lleve. Obedientes y dóciles, pero definitivamente ser la piedra angular de la venida de Jesús, de la fundación y la preservación de la iglesia a través de sus dones y de sus carismas, de sus amores. Esa madre viviente de nuestro Señor Jesús. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es libre de pecado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que ella es preservada del pecado y singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos. La razón, su maternidad divina. Fue en ella donde Dios quiso preparar un lugar puro, un sagrario donde su Hijo se encarnara. ¿Qué frutos recibió nuestra Santísima Madre? Fue inmune a todos los movimientos de la concupiscencia. Son los deseos no gratos a Dios. Asimismo, fue inmune a todo pecado personal durante todo el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios. No optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que recibió. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen tiene un llamado para nosotros. Nos llama a la purificación. Debemos ser puros para que Jesús resida en nosotros. Nos llama asimismo a consagrarnos al corazón inmaculado de María, que es el único camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. El Papa San Pío X, en la encíclica Adiem Ilium Laetitium, afirmó que el dogma de la concepción inmaculada ayuda a conservar y aumentar las virtudes. Siguiente. Ahora vamos a ver unos argumentos de nuestros hermanos separados frente a este dogma. Algunos protestantes dicen frente a la Inmaculada Concepción que contradice la enseñanza bíblica. Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Nuestro argumento católico, según las palabras de San Pablo, es un sentido literal absoluto el hecho de que todos han pecado, ya que sabemos que Jesús no pecó como él lo escribió en sus cartas. Apoyados en Hebreos 4, versículo 15. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino ser probados en todos igual que nosotros, excepto en el pecado. Primera de Pedro 2:22. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas, el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño.
Otros hermanos separados dicen que ella reconoció que era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios, lo cual católicamente es falso. Ella nunca se declaró como pecadora. Se declaró salvada por Dios, lo cual está en Lucas 1, versículo 48. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Dios la salvó preservándola del pecado desde el momento mismo de su inmaculada concepción. Unas sabias palabras de nuestro querido Papa Francisco. Los ateos son buenos si hacen el bien y los católicos somos malos si hacemos el mal. Es el pecado lo que nos separa de Dios. En las enseñanzas paulinas, frente a la Inmaculada Concepción, no contradice la realidad pecadora de la humanidad, por la cual estamos encerrados en el pecado y lejos de Dios hasta que, gracias a ella, vino nuestro Salvador. En Efesios 2, 5, dice, estamos muertos a causa de nuestros delitos. Nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y fue nuestra Santísima Madre la primera en hacer esto. En María, las gracias de Cristo se aplicaron desde el momento de su concepción y recibió los méritos salvíficos anticipadamente, ya que para Dios no hay imposible. El dogma de la Inmaculada Concepción no niega que ella haya sido salvada por Jesús. El dogma de la Asunción de María. Ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma y goza de la plena gloria de Dios junto con su Hijo en el reino del Padre Eterno. María vive perfectamente el camino de la Iglesia en su vida. Es fiel. Sirvió a nuestro Señor Jesucristo. Se entregó a la voluntad del Padre desde el momento en que dio su sí y nunca cometió pecado. En cuanto al sentido ecuménico, para favorecer la comprensión de algunos hermanos separados frente a este dogma, queremos aclarar que nuestra Santísima Madre vive en función de todos los cristianos, pues desde su ser inmaculado, María sigue presente en la Iglesia, luchando por la salvación de todos sus hijos. Ella es la maternidad hecha mujer. Lo que ella recibe para toda la Iglesia es para todos nosotros. En la Iglesia todos somos formados como un cuerpo y María está dentro de ese cuerpo. La suerte de la Iglesia es la suerte de María y la suerte de María es la suerte de toda nuestra Iglesia. La doctrina de la Inmaculada Concepción es revelada por Dios en el corazón de la Iglesia y del Magisterio. Es la Virgen María desde el instante de su concepción virgen, y su virtud fue preservada incluso después de ser desposada por su casto esposo San José, quien la cuidó y la protegió hasta el día de su fallecimiento. Ella fue preservada del pecado por los méritos de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nunca cometió pecado en su vida. Siempre se mantuvo en la gracia de Dios e intervino con su gracia para llevar a cabo el plan salvífico que tenía nuestro Dios para nosotros, que tiene nuestro Dios para nosotros.
y ella aceptó ese plan salvífico desde el momento en que dio su sí. María sigue presente en la iglesia luchando por la salvación de todos sus hijos, nosotros. Lo que estuvo unido en la tierra está unido en el cielo. Aquí vemos algo que frecuentemente vemos en Emaús. Nosotros los hombres ponemos la fe en un sitio especial, pero la pregunta es ¿qué tan especial? Y nuestras muy queridas señoras se adornan con todo tipo de cosas y también tienen las mismas máscaras que tenemos nosotros. ¿Será que nosotros somos dignos portadores de ese mensaje de la Virgen María, de su misión, de llevar la perfección, y estamos convencidos hasta la saciedad de ello? Aquí vemos dos imágenes que nos hacen sentir que podemos ser diferentes, que podemos ser mejores, donde le pedimos a nuestro Padre, a nuestro Señor, y a ella, nuestra Madre, que ojalá nunca se cansen con todas las cosas que nosotros traemos, con todas las cosas que no queremos aprender, y sobre todo con ser generalmente muy tibios y muy poco practicantes. Ojalá no se cansen jamás de cargarnos, que por su connotación no se cansarán, pero nosotros no debemos seguir abusando de esto, y ojalá no nos tengan que cargar, sino estemos totalmente convencidos de que debemos caminar, que no nos deben cargar. Debemos ser lo más puros, lo más dignos, lo más cercanos, dignos de su amor, dignos de su perdón. Muchas gracias. Gracias a José y gracias a Lorena. Un feliz día, un abrazo y bendiciones. Qué A lindo. ustedes, con mucho gusto, muchas gracias. Y a Paola también, que fue la niña que habló ahorita. Lo que pasa es que ella no es como Lore, que es tan desparpajada y aparece al principio. Ella es un poquito más silente, es más como San José. Detrás de bastidores. Así es. Esta es Paola, para que la conozcan. Pues muchas Gracias, gracias. Paolita. Gracias, Lorenita. Gracias, José. Un feliz y bendecido día. Amén. Ustedes también, Claudia. Gracias. Qué Que me bendición. ausenté 2 segundos porque ya llegaron las cosas, doctor. Muchas gracias. Me acaban de Padre, llegar. con mucho gusto. Qué bueno, qué buena noticia. Cuénteles de qué se trata, por favor. Gracias por eso. Bueno, les cuento todo el grupo. Me acaban de traer todas las cosas para celebrar Eucaristías aquí en la casa de mi hermana. Entonces ya podremos celebrar y podemos compartir más este sacramento que nos ¡Wow! ¡Qué bendición! Bien, padre. Sí, gloria a qué Dios. bendición, Qué gracias. bendición. Gracias a José que hizo posible eso hoy. Dios lo bendiga. Yo no hice nada porque yo estaba aquí, todos son testigos. El Espíritu Santo, todos son testigos. Él envió al mensajero. Sí, muchas gracias. gracias Dios a los Dios. bendiga y bueno, este fue, yo solo quería puntualizar una cosita en el tema de hoy. Para poder entender un poco más, si ustedes quieren, y adentrarse en esta profundidad de lo que acabamos de escuchar, que es lo más hermoso de la revelación de la manifestación del amor del Padre en el Hijo con la acción del Espíritu Santo, es el tema de la gracia. Ahí es donde tenemos que estar. ¿Qué es la gracia? Y preguntarnos sobre la gracia, esa presencia de Dios en nuestra vida que de una manera muy especial lo hizo con María Santísima y que no hay lugar a ninguna duda. Entonces, pues ahí solo quería hacer esa, que lo dijeron y lo manifestaron, pero que lo debemos tener muy presente porque esa gracia, esa misma gracia la recibimos nosotros en los sacramentos. Entonces, bendición para todos hoy porque fue y ha sido muy hermoso este momento. Una pregunta, padre. ¿Cuándo piensa usted que sería una primera Eucaristía para aprovecharnos de que todavía queda gente por aquí? No sé, ustedes ya digan porque ya está todo listo. Nosotros desde ayer con mi hermana ya preparamos todo. Lo único que faltaba era los vasos sagrados y
y el ornamento, no más. Ya todo el resto está dispuesto aquí en la casita. Nuestro señor coordinador, ¿qué opina? Ustedes son los que mandan. Yo obedezco. Pachito, ¿qué opina? Yo Bueno, creo fue que Pachito. Pachito no opina. No, ustedes si quieren podemos celebrar mañana ya, podemos empezar a celebrar la Eucaristía. No sé si la deseen en las horas de la mañana. Podemos empezar, si quieren, a las 7 de la mañana con celebración eucarística y después pasaríamos a las charlas en el día a día, si quieren. Por mí, perfecto. No sé los demás, pero para mí una Eucaristía mañana sería magistral. Sí, 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 De acuerdo. excelente, qué regalo. Ustedes me dicen y yo 7 soy de la su mañana, perfecto. humilde servidor. Si lo quieren en las horas de la mañana, así temprano, o Perfecto. la quieren en las horas de la noche, no sé. Ustedes me Sí, establecen. mejor, 7 horas mejor. Colombia, entonces pensaría yo que puede ser muy, muy bueno y pues llevémosla a cabo. Entonces, invitadísimos e invitadísimas todas para que mañana a las 7 podamos arrancar con el Padre. Tenemos mañana una charla muy especial que es Fray Andrés Aguilar, que es un fraile agustino, promotor de vocaciones de los agustinos recoletos, próximo a ser ordenado como sacerdote. Tristemente por la pandemia no ha podido ser ordenado todavía, pero está listo y nos va a hablar sobre el amor. Es una charla muy bonita y otra cuñita también. Les pido a todos que todos los días, por supuesto, a las 8 de la mañana, pero el día martes, por favor, todos presentes, va a estar con nosotros una persona muy especial que queremos mucho y nos hizo definitivamente el honor de estar con nosotros, que es nuestro señor obispo, Monseñor Juan Vicente Córdoba, que es el presidente de la Comisión Provida de la Conferencia Episcopal, obispo de la diócesis de Fontibón y bueno, abanderado del programa Alfa, entre muchos de sus pergaminos, amigo y por supuesto muy querido por todos nosotros. Entonces, bienvenidísimas y bienvenidísimos el día martes también a estar presentes aquí con él, acompañándolo y nutriéndonos de sus conocimientos y de sus muy buenas intenciones. Muchas gracias a Lo todos. único hoy que puedo decir es gracias a Dios por este momento y pues valga el momento para dos felicitaciones. Una a todos y cada uno de nuestros maestros que están acá, que hoy es el Día del Maestro, es el día de esa vocación que es tan bella y tan hermosa. Y yo también darle gracias a Dios porque yo soy licenciado y soy docente también por esa vocación que me dio de poder enseñar. Es, yo creo que de los mayores dones que el Espíritu Santo le pueda regalar a uno. Entonces, felicitaciones Gracias, a todos y monseñor. Muchas gracias por este saludo y lo mismo le retorno a usted y si hay algún otro maestro en el grupo. Que Dios nos bendiga y que Jesús sea nuestro referente. Hay Gracias. varios, Sergito, tú, Carmencita y bueno, varios que Ay, qué hemos tenido bueno. la bendición Sí, de ser serlo. Marín, bueno, hay cantidades, creo que están Así aquí. es. Bueno, Sergito, pregúntale a los chicos de Ictus, yo sé que ellos están probablemente estudiando todos, pero cuéntales de la presencia de nuestro querido obispo, que ellas también quieren, a ver si de pronto, así sea unos minuticos del día martes a las 8 de la mañana, nos acompañaran por acá para que él también los vea, que él se acuerda con mucho cariño y será emocionante para él también poder verlos. Ay, qué bueno, por supuesto. Te agradezco que me lo hagas caer en cuenta. Lo haré. Gracias. Gracias, Sergito. Bueno, pues a todos muchas gracias. Probablemente Pachito se tuvo que ausentar, él anda con muchos temas de trabajo. Creo que hoy es el día de salir y es de que paso. hoy es el día de Pacho y mío para poder salir en este pueblo Ujú. a hacer algunas compras. Nos lo pasaron ahora de 8 a 12 del día y realmente las filas son bastante complejas. Si va uno a los- Lleve una lista, monseñor, que se le olvidan las arvejas. Entonces yo creo que es eso lo que le pasó a Pachito. Y Entonces, creo también que tuvieron un accidente casero, nos mencionó al principio que la señora tal vez se había golpeado una mano o algo así, tenían que llevarla a la clínica. Caramba. Entonces estaban en eso, probablemente tuvo que ausentarse. Entonces,
En nombre de él, muchas gracias y pues nos vemos Dios mediante mañana a las 7 de la mañana. Yo le informo a él para que abra la sala antecitos, poder organizar la Eucaristía y bienvenidos y bienvenidas todas mañana. Padre, gracias por todo y Señor, te oímos muy lejos, Guillo. Acércate al micrófono de pronto. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, ahora sí te escuchamos. Bueno, es que al principio te oí una frase que repiten mucho en todas partes, que es así como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no he encontrado en la Sagrada Escritura esa expresión. Yo creo que esa expresión es más de nuestras abuelas que de la Sagrada Escritura. Si me ayudas a encontrarla como apologista, apologético, pues sería maravilloso, porque hasta ahora, igual que la narración de la transfiguración por San Juan, que tampoco está, a pesar de que fue un testigo visible de la transfiguración, es el único de los evangelistas que no narra la transfiguración. Esa es otra frase que le atribuyen siempre a la Sagrada Escritura y que no está en ninguna parte. Así es, esos dos puntos están en escritos apócrifos. De manera simbólica, el ayúdate que yo te ayudaré es un proverbio popular, pero está apoyado en varios sitios de la Biblia. Primero, en Isaías 26:4, Guillo, donde dice, confiad en Yahvé perpetuamente, porque Yahvé, el Señor, es la fortaleza de los siglos. Esfuérzate y sé valiente en Josué 1, del 6 en adelante. Por ejemplo, en Josué 1:9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También lo vemos en 2 de Tesalonicenses 3:10. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto va para los de las marchas, por supuesto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estos, entre otros, dicen el contexto de este adagio popular, incluso en interpretaciones apócrifas que son al margen de la canonicidad de la Iglesia Católica, están descritos en varios evangelios y en varios escritos apócrifos que están sustentados en la biblioteca en Egipto, en el Cairo del Nag Hammadi, donde hay varias veces esta frase mencionada en apócrifos y aquí, como les dije, sustentada en nuestra Santa Biblia con otros términos, pero con el mismo sentido. Muchas gracias. Con mucho gusto, Guillo, para eso estamos. Bueno, pues si no hay alguna otra inquietud, duda o intervención, que Dios me los bendiga y bueno, pues vuélvanos a regalar la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.